¿Qué pasaría si un pueblo que fue objeto de genocidio, esclavitud y esterilización forzada, aún tuviera pruebas genéticas de su origen antiguo? Fueron perseguidos, esclavizados, marcados como criminales por reyes y esterilizados por gobiernos. Los nazis intentaron aniquilarlos. También lo hicieron los soviéticos. Sin embargo, de alguna manera, tras siglos de exilio y violencia, algo sobrevivió, intacto, inquebrantable. Su ADN. Y contó una historia que ningún libro de texto se atrevió a enseñar. Durante siglos, los romaníes, a menudo llamados gitanos, fueron descritos como personas sin pasado, vagabundos, forasteros. Pero cuando los científicos mapearon su genoma, una contradicción impactante se hizo evidente. Sus genes no se habían perdido. De hecho, eran de los más rastreables de toda Europa. Modernos estudios de todo el genoma, incluyendo trabajos de Morjani y otros 2013 y Font Porterías y otros 2019, lo confirmó. Las poblaciones romaníes en toda Europa comparten raíces genéticas inconfundibles en noroeste de la India, particularmente Punjab, Rajastán y partes de Haryana y Sindh. Descubrimiento clave: encima 60 a 70% de los hombres romaníes llevar el haplogrupo H1A1A M82 del cromosoma Y, un linaje extremadamente raro fuera del sur de Asia. En las mujeres, es haplogrupo M del ADN MT, especialmente ELM5A1B1A1 subclado, que se encuentra aproximadamente en 30% de líneas maternas romaníes. Estas no son mutaciones aleatorias, sino huellas genéticas, conservada a lo largo de 40 generaciones. Y datan la salida de los gitanos de la India aproximadamente hace 1.500 años, alrededor del siglo V al VI después de Cristo, usando SNP, polimorfismos de un solo nucleótido, para calibrar la línea de tiempo con una precisión asombrosa. Pero la historia se vuelve más profunda. Los genetistas descubrieron dos eventos fundadores importantes. 1. El cuello de botella fuera de la India, donde un pequeño grupo se fue con solo una parte de la diversidad india. El segundo, un cuello de botella en los Balcanes, apenas hace 900 años, lo que comprimió aún más ese acervo genético a medida que los romaníes se asentaron, o se vieron obligados a hacerlo. En el extremo oriental de Europa. ¿Qué significa esto? A pesar de los desplazamientos forzados, la persecución cultural y la esclavitud en Rumanía hasta 1856 y el horror de El Porajmos, el Holocausto romaní, la señal genética permanece intacta. Perdieron discos, canciones, hogares ancestrales, pero las células nunca olvidaron. Dentro de ellos aún vive un susurro ininterrumpido del subcontinente, una memoria biológica más fiable que cualquier documento. Su ADN no solo rastrea la migración, desafía el borrado. Él recuerda todo. Pero esto plantea una pregunta inquietante. Si su genoma habla sánscrito, ¿por qué Europa, durante siglos, insistió en que provenían de Egipto? ¿Por qué Europa los llamó gitanos e inventó un mito que borró su verdadera historia? Porque cuando la verdad era incómoda, Europa escribió una mentira mejor. Una mentira que convirtió la ciencia en sospecha y la memoria en mito. Desde el momento en que los romaníes entraron en la Europa medieval, el continente se sumió en el pánico. Su vestimenta era extranjera. Su idioma, extraño. ¿Sus orígenes? Un misterio indeterminado, y eso los hacía peligrosos. Así, en algún lugar entre el miedo y el folclore, una historia echó raíces. Una que había, nada que ver con el ADN, y todo que ver con el control. Los etiquetaron como gitanos, marginados de Egipto, malditos a vagar por rechazar a Cristo, o peor aún, como descendientes de Caín, nacido bajo castigo divino. Por el siglo XV este mito se había propagado. No solo lo susurraban los aldeanos, sino que se había convertido en ley. En Inglaterra, el ley de los egipcios de 1530 no solo los etiquetó como extranjeros, sino que ilegalizó su propia existencia. En Francia los romaníes fueron detenidos por ser espías.
En el Sacro Imperio Romano Germánico, los marcaban con hierros candentes, marcados con una E de egipcio. Sin investigación. Sin pruebas. Solo la imaginación se convirtió en persecución. Pero a la ciencia no le importa la superstición. En 2012, dos estudios explosivos, uno en naturaleza, el otro cubierto por El Guardián, desmanteló el mito, demostraron, más allá de toda duda, que los romaníes llegaron a Europa desde la India, no Egipto. Y vinieron en una sola ola unificada, no como vagabundos dispersos. Haplogrupo H1A-M82, la firma paterna en la mayoría de los hombres romaníes, es prácticamente ausente en las poblaciones egipcias, lo mismo para M5A1B1A1, el marcador materno. No existe un puente genético entre los romaníes y Egipto. Lo cual nos deja con una ironía brutal, toda la identidad que les dio Europa fue una invención. Pero algunas verdades son más profundas que el mito. Porque mientras Europa estaba ocupada llamando a los egipcios, un esqueleto enterrado en suelo británico estaba a punto de contar una historia muy diferente. Y entonces, los arqueólogos encontraron un genoma romaní escondido en una tumba medieval británica, siglos antes de que nadie pensara que los romaníes existían en el Reino Unido. Lo llamaron una anomalía. Una casualidad. Un error de contaminación. Pero cuando analizaron los huesos una y otra vez, la verdad se hizo más evidente. Ignorable. Esto no fue un error. Fue una bomba de tiempo, enterrado durante más de 1000 años, esperando reescribir todo lo que Europa creía saber. ¿Cómo fue que el ADN mitocondrial de una mujer romaní terminó enterrado en la Inglaterra del siglo X, cuando la historia oficial dice que los romaníes no llegaron hasta el siglo XVI? En 2022 investigadores de la Universidad de Huddersfield y la Universidad de Santiago de Compostela publicaron algo que nadie esperaba. Dentro de una tumba anglosajona del siglo X en Norwich recuperaron el esqueleto de una joven. Fue enterrada discretamente, sin lápida ni inscripción. Solo huesos. Pero el ADN mitocondrial reveló lo imposible, haplogrupo M5A1B1A1, una línea materna casi exclusivo de las poblaciones del sur de Asia y de las mujeres romaníes en toda Europa. ¿Las implicaciones? Trascendentales. Porque primera mención legal conocida de los romaníes en Inglaterra aparece con el Ley de Egipcios de 1530, encima 500 años después. La existencia de esta mujer desgarra esa línea temporal. Fue enterrada, antes de las cruzadas, antes de Guillermo el Conquistador, cuando Inglaterra todavía era un mosaico de reinos cristianos e incursiones vikingas. Y entonces llegó el giro, su genoma Roma ibérico estrechamente emparejado, un grupo vinculado a migraciones anteriores a través del norte de África y España. Lo que significa que la huella romaní en Inglaterra podría haber comenzado a través de rutas comerciales transmediterráneas o nórdicas no registradas, siglos antes de que la corona se diera cuenta. Incluso los ajuares funerarios susurraban secretos. No fue enterrada como una local. Su lugar de descanso incluía objetos rituales, cuentas, cenizas, fragmentos de incienso. Símbolos profundamente ligados a tradiciones funerarias al estilo Doma todavía lo practican las comunidades romaníes en algunas partes de los Balcanes y España. Esta no era solo una mujer perdida. Era un archivo fantasma en la base de datos del historial, parpadeando en rojo durante 1000 años mientras Europa miraba hacia otro lado. Su mera existencia demuestra una cosa, la historia romaní en Gran Bretaña no empezó tarde, sino que se borró pronto. Y eso nos obliga a preguntarnos. Si ella ya estaba aquí en el año 950 DC, entonces ¿dónde se escondía el resto de su gente y qué tan lejos habían llegado realmente? Se dispersaron como humo, ni pergaminos, ni escrituras, ni estatuas de piedra. Solo ecos en el lenguaje y susurros en la sangre. Y aún así, el camino está ahí. Solo hay que leerlo en el código de sus células. Sin pergaminos. Sin templos. Sin estatuas. Solo genes que susurran desde el pasado. ¿Dónde comenzó el viaje romaní?
Hemos rastreado sus huellas en las tumbas olvidadas de Inglaterra. Ahora seguimos su sombra aún más atrás, en el calor y el polvo del subcontinente indio. Los estudios genéticos, especialmente los realizados Morjani y otros 2013 y Martínez Cruz et al. 2016, mapear las raíces romaníes más profundas noroeste de la India, particularmente Punjab, Rajastán y partes de Haryana y Gujarat. Esto no es especulación. Está codificado en sus cromosomas. Y no es solo el ADN. Está en su forma de hablar. En los dialectos romaníes actuales, encontrarás palabras como ang para el ojo, juego para el agua, otros para el oído, todos los reflejos directos de sánscrito y temprano indinaturales a idiomas. El idioma se convierte en el mapa fantasma, la voz de la migración. Pero algo los obligó a moverse. Entre 1000 y 1030 DC, Mahmud de Ghazni, un invasor despiadado, atacó el norte de la India 17 veces, atacando templos, ciudades y regiones enteras. Sus invasiones dejaron rastros de fuego y oleadas de familias desplazadas. ¿Pudo haber sido este el detonante? Incluso antes, el Sanamé, el libro de los reyes persa escrito alrededor 1010 DC, habla de un rey sasánida que pidió 12.000 músicos indios ser enviado a Persia, un mito de origen simbólico. Tal vez haciendo eco del desplazamiento real de gente de casa, una casta de artesanos conocidos por el trabajo del metal, la música y la narración de historias. Por el siglos IX al X y los registros bizantinos y persas describen viajeros extraños, Sot como vamos a encontrarnos, y Sangari, atravesando Mesopotamia, Persia y Anatolia. Ninguna de ellas se llama Roma. Todavía no. Pero las señales coinciden. Por 1100 después de Cristo, surgieron en los Balcanes. Luego en Creta, 1323, Bohemia, Alemania, Francia y España por el siglo XV, pero no hay monumentos. Solo huellas, genéticas, lingüísticas y culturales. Y el camino que tenía por delante no estaba pavimentado con bienvenida. Porque esto no fue solo un viaje de migración. Esta fue una huida del fuego, una marcha hacia siglos de persecución, guerra y traición. Y cuando el fuego los alcanzó, no quemó ciudades, quemó identidades. No con llamas, sino con cadenas. Con tinta. Con hierro. Mucho antes de Auschwitz o de las clínicas de esterilización, Europa intentó borrar del mapa a los gitanos encadenando sus cuerpos y marcando su piel. A menudo imaginamos la eliminación como algo repentino, una guerra, una masacre, un único momento horroroso. Pero lo que los romaníes enfrentaron fue más lento. Más sistemático. No se trataba de un solo imperio. Era un continente entero, trabajando en un acuerdo silencioso, no pertenecen. En los territorios de Valaquia y Moldavia, en la actualidad Rumanía, los romaníes fueron esclavizados legalmente por más de 5 siglos, desde el 1300 a 1856. No figuraban como ciudadanos. Estaban contabilizados como ganado. Iglesias, monasterios y fincas nobiliarias, familias propietarias, los marcaron con hierros candentes, los compré y los vendí como sacos de grano. Documentos históricos de la década de 1740 describir subastas donde los niños menores de 5 años fueron separados de sus madres, vendidos por menos porque aún no podían trabajar. Y esto no era algo oculto. Era un horror legal, documentado y aprobado por el Estado. En 1530 Inglaterra pasó la ley de egipcios, haciendo de la presencia gitana un crimen capital, castigado con la muerte. En Francia, los romaníes eran deportados por la fuerza a las colonias. En España, fueron encarcelados bajo la pragmática sanción de 1499, que prohibió su lengua, su vestimenta y su forma de vida. Y en el imperio de los Habsburgo, emperatriz María Teresa, reinado, 1740 a 1780, llevó la guerra contra la identidad aún más lejos. Sus edictos separaron a niños romaníes de sus familias, colocándolos en hogares no gitanos para civilizarlos.
Una forma de limpieza cultural inquietantemente similar a lo que sucedería siglos después niños indígenas en Canadá y Australia. Sin voz. Sin registro. Sin tumbas con nombres. Europa no solo intentó borrar a los romaníes de las calles, intentó borrarlos de la memoria. Pero luego, la persecución evolucionó. De la propiedad a la ideología. De las leyes a ciencia. Porque la próxima guerra no solo apuntaría a sus cuerpos. Iría tras ellos sangre. Y luego llegó la ciencia de la esterilización, convirtiendo la ideología en una guerra genética. Pero esta vez, no fueron soldados derribando puertas. Fueron cirujanos. Pasillos silenciosos. Formularios firmados. Consentimientos nunca dados. Futuros robados antes de que pudieran nacer. ¿Qué pasaría si el Estado intentara borrar tu futuro, no con balas, sino con bisturíes? La guerra contra los romaníes no terminó en las calles. Se extendió a los hospitales. A las clínicas. Ahora llevaba una bata blanca, no un uniforme. Desde el de la década de 1950 a principios de la década de 1990, Checoslovaquia llevó a cabo uno de las mayores campañas eugenésicas conocidas en la Europa de la posguerra. Más de 90.000 mujeres gitanas eran esterilizado, a menudo sin su consentimiento, sin una comprensión completa y a veces, sin anestesia. No era un secreto. Era una política. Registros oficiales de hospitales en Ostrava, Uestinat Labem, Ibrno procedimientos de documentos firmados por médicos estatales. Algunas mujeres fueron coaccionadas inmediatamente después de dar a luz, dijeron que sus beneficios o custodia dependían de la cirugía. Y no estaban solos. En Suecia, de 1934 a 1976, encima 21.000 personas, en su mayoría de comunidades minoritarias, incluidos los romaníes, fueron esterilizados bajo la orden del gobierno sueco, ley de eugenesia, mantenido hasta 1975. Noruega, Alemania, Suiza, todos utilizaban sistemas similares. Suiza Niños de la Carretera. El programa Niños de la Carretera funcionó desde 1926 a 1981. Encima 600 niños yenichi romaníes fueron separados de sus padres, renombrados, institucionalizados y declarados huérfanos incluso cuando sus familias estaban vivas. Se les hizo olvidar quiénes eran. Y todo se justificaba en nombre de la ciencia. Del progreso. De la higiene pública. Las mismas palabras que antes estaban grabadas en los manuales nazis, ahora escritas en los memorandos de los hospitales. Esta vez no necesitaron quemar libros. Simplemente impidieron que ciertas personas escribieran nuevos capítulos. Pero había una cosa que ninguna forma, ninguna espada, ninguna política podía borrar, algo más profundo que la historia. Porque su ADN todavía contenía algo inesperado. Pero justo cuando parecía que su futuro se borraría, la ciencia descubrió algo que sus enemigos no podían ver, la resistencia genética. Esa resistencia no se encontraba en los discursos. No se encontraba en las protestas. Vivía en el código de sus celdas, un desafío susurrante desde el más allá, como un pueblo que estaba en la mira de la ciencia racial, terminó demostrando el poder del ADN. A la sombra de Auschwitz, donde por Agmos, el devorador, destrozó comunidades enteras, otra historia se desarrollaba dentro de cada celda romaní. Entre 1939 y 1945 bajo las rampas de terror nazis, se quemaron cuerpos, se analizaron genes, se borraron nombres. Sin embargo, los fragmentos de identidad se negaron a desaparecer. Las estimaciones del número de muertos romaníes oscilan entre 250.000 a 500.000, dejando atrás solo fantasmas y griegas cicatrices en registros de isótopos estables y testimonios de sobrevivientes. En la búsqueda de una raza pura, los médicos nazis recopilaron archivos distorsionados. Los de Robert Richter, archivo del clan gitano, rastrearon linajes romaníes como ganado.
Los romaníes fueron esterilizados, sometidos a experimentos y asesinados en cámaras de gas. Auschwitz, Treblinka, Chelmno. Su sufrimiento fue clínico, calculado. Y, sin embargo, siglos después, la genética reveló su verdadero legado, la supervivencia. Los estudios modernos de todo el genoma, que analizan segmentos de identidad por descendencia y series de homocigosidad, descubrieron que lo mismo haplogrupo IH1A1AM82 y haplogrupo M de la DN, que los marcados orígenes del sur de Asia todavía dominan el ADN romaní en toda Europa. Estos patrones no son solo rastros. Son firmas genómicas, transmitidas silenciosamente de generación en generación, susurros de la patria ancestral, de la memoria preservada a pesar de la aniquilación. Su ADN dice, no desapareceremos. La ciencia de la raza les rompió los huesos, pero en lo profundo de sus células está escrita la supervivencia. Un pasado que no pudieron borrar por completo se convirtió en un legado viviente. Pero los mismos genes que los mantuvieron vivos también tuvieron un costo terrible. Y ese costo no era visible bajo el microscopio, estaba entretejido en los hilos curativos destinados a protegerlos. ¿Qué pasaría si los mismos muros que protegieron a tu familia también atraparan una enfermedad dentro de tu linaje? Generaciones pudieron haber escapado de los campos, las cadenas y las esterilizaciones forzadas. Sin embargo, la supervivencia tuvo un precio oculto, grabado en el lenguaje del ADN. Siglos de efectos fundadores y cuellos de botella genéticos, desde el éxodo de la India alrededor del año 500 después de Cristo hasta el aislamiento de los Balcanes hace casi un milenio, redujeron su acervo genético a un puñado de linajes. Esa concentración dio origen a lo que los genetistas llaman mutaciones privadas, marcadores raros, devastadores y, sin embargo, reveladores tanto del origen como de la resistencia. Llevar 1267 del G, una pequeña eliminación en el gen RYR1, que causa miastenia congénita, una afección muscular debilitante. Se presenta casi exclusivamente en familias indias y romaníes, un eco inquietante de raíces compartidas en distintos continentes. Luego está CCFDN, cataratas congénitas, dismorfia facial y neuropatía, que afecta a la comunidad romaní del noroeste, desde la República Checa hasta Croacia. No se observa fuera de sus comunidades, salvo en una familia extensa de la India. HMSNLOM, una neuropatía rara y deficiencia de galactoquinasa, causantes de cataratas infantiles, también aparecen en gitanos en tasa 5 a 10 veces mayor que en la población europea general. A los eruditos médicos les gusta pinto carbonetal 2013 y campincetal 2016, vinculan estos trastornos con las mismas mutaciones fundadoras en los genomas del sur de Asia. Su investigación muestra cómo las estrategias de supervivencia, como el aislamiento reproductivo, se convirtieron en trampas genéticas. Sin embargo, estas supuestas vulnerabilidades también son marcadores de identidad. En un mundo que intentó borrarlas, estas mutaciones son testigos silenciosos de su persistencia. Cada célula frágil, cada síndrome hereditario, es una cicatriz y una bandera que dice, llegamos hasta aquí. Pero, curiosamente, su ADN empezó a reflejar también el de Europa, de la forma más inesperada. Porque el trauma pasó silenciosamente por su linaje, y algo más. Una sombra que no enfrentaron solos. ¿Qué pasaría si un asesino medieval reescribiera tu sistema inmunológico y, al hacerlo, creara enemigos genéticamente iguales? Año 1347. Un barco atraca en Mesina. En cuestión de días, los cadáveres se amontonan en las calles. Las ratas se dispersan. Los sacerdotes guardan silencio. Europa empieza a asfixiarse bajo el peso de una marea negra, la peste. No perdona a nadie. Ricos o pobres, romaníes o nativos, la peste negra se propaga por pueblos y bosques como el fuego por los huesos secos. Y mientras la sociedad se divide por cultura, raza y fe, en el torrente sanguíneo, se libra la misma guerra. El enemigo es microscópico. ¿Pero la respuesta? La evolución.
Los estudios modernos muestran que tanto los romaníes como los no romaníes desarrollaron adaptaciones inmunes paralelas, TLR2, TLR4, TLR6 genes esenciales para reconocer a los invasores bacterianos. No son rasgos prestados. Son cicatrices de supervivencia. Líneas de batalla idénticas, trazadas en guiones genéticos separados, pero reescritas por la misma pluma de la plaga. Se llama evolución convergente. Diferentes orígenes, mismo destino. Los romaníes, a pesar de estar socialmente aislados, se adaptaron genéticamente junto con quienes los perseguían. Sus cuerpos comenzaron a imitar los de Europa. No por elección, sino por necesidad. Como si la naturaleza misma se negara a respetar las fronteras artificiales. Sus sistemas inmunológicos comenzaron a portar mutaciones que antes solo se veían en linajes europeos, no por una ascendencia compartida, sino por catástrofe compartida. Mientras Europa los borraba de los libros de historia, la naturaleza los iba inscribiendo silenciosamente en el mismo capítulo biológico. Y, sin embargo, siglos después, esa inmunidad compartida permanece oculta bajo siglos de sospecha. Entonces, ¿por qué Europa todavía los ve como extranjeros? Porque aunque miles de años de ADN convergen en el interior de los cuerpos de los gitanos, el mundo exterior todavía se niega a aceptarlos, sobrevivieron al genocidio, la esclavitud y la esterilización. ¿Pero qué pasa con el apartamento de al lado? En 2021, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE dio un golpe bajo, el 80% de los gitanos vive en riesgo de pobreza. En comparación con solo 17% de la población más amplia de la UE, una cifra que no ha variado desde 2016. 22% de los hogares romaníes tienen sin agua del grifo. Y 33% falta de baño interior. ¿Esperanza de vida? Para los hombres romaníes, hasta 9 años más corto, y las mujeres romaníes están a la altura 11 años menos que sus vecinos. Los niños romaníes todavía se enfrentan a una realidad distinta: Francia, Eslovaquia, Hungría, escuelas especiales segregadas y clases exclusivas para romaníes persisten. En Eslovaquia, más del 60% de los estudiantes gitanos reciben educación donde constituyen la mayoría, en instalaciones inferiores y con poco personal. Despedidos por las autoridades con el pretexto de barreras lingüísticas, Italia. El Consejo de Europa condenó los continuos viviendas segregadas y deficientes, desalojos forzosos y negación del acceso a viviendas sociales. A pesar de la financiación de la UE. Mientras tanto, un informe impactante de mayo de 2025 reveló que más de 1.000 millones de euros en dinero de la UE se canalizó hacia proyectos que efectivamente comunidades romaníes segregadas y abandonadas. Los fondos no utilizados y no supervisados profundizaron la misma exclusión que se suponía debían solucionar. Hace apenas unos meses, un incendio arrasó un asentamiento romaní pobre en el este de Eslovaquia. 5 personas murieron, 4 de ellas niños, en una aldea sin agua corriente, alcantarillado ni electricidad, una en 300 consideradas desechables por negligencia. Pero contra todo pronóstico, han preservado más que el ADN, han mantenido viva su cultura. Aferrarse a la cultura se convirtió en su rebelión, escrita en sus palabras, sus canciones, su propia respiración. ¿Cómo se borra a un pueblo, cuando su lengua, sus rituales y su propia sangre aún cantan quiénes son? En sus palabras yace la resistencia. El romaní no es solo una lengua, es un refugio para la supervivencia. Perdura, 33.000 palabras, extendiéndose a través 17 dialectos y. Sin embargo, los hablantes de diferentes versiones aún pueden entenderse. Eso es poder. Eso es unidad ante siglos de borrado. UNESCO también lo vieron, lo declararon oficialmente. 5 de noviembre, Día Mundial de la Lengua Romaní, en 2015, elevándolo como símbolo de desafío cultural. Y en Austria, donde los gitanos han vivido durante siglos, el dialecto romaní de Burgenland, conocido como romano, ganó protección como un patrimonio cultural inmaterial en 2011. No solo se conserva, sino que se honra.
Este tapiz lingüístico se teje con hilos de identidad, transmitidos a través de los cuentos de los abuelos y los juegos infantiles. Está vivo en los mercados bulliciosos y en las nanas susurradas. Pero aún más profundamente, su historia de supervivencia continúa dentro de sus genes. Después de más de 1000 años en el exilio europeo, los genomas romaníes aún contienen 30-40% de ascendencia del sur de Asia, un testimonio vivo de su origen, preservado mediante la fuerza, la asimilación e incluso el genocidio. Suspira por tierras lejanas a Europa, por raíces plantadas en Punjab, Rajastán, mucho antes del telón de acero o los campos de concentración forzados. En todo el mundo, las comunidades romaníes digitalizan historias orales, archivan música, preservan danzas y restauran dialectos, creando así redes digitales que salvan vidas contra la avalancha del olvido. Hoy en día, no son reliquias, sino archivos vivos de resiliencia, cultura y ciencia entrelazadas. En cada narrador, en cada bailarín, en cada nota musical cifrada, se declara, todavía estamos aquí. Pero esta no es la única historia borrada que se esconde en nuestros genomas. ¿Qué personas olvidadas revelará el ADN a continuación?